El misterio, las leyendas, los mitos nos han acompañado desde el origen de los tiempos hasta formar parte consustancial de la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Israel Espino es una de esas periodistas que han dedicado buena parte de su vida a investigar estos fenómenos. Es extremeña y hemos tenido la suerte de poder conversar con ella en una librería de Mérida, rodeada de libros que al fin y al cabo son el contenedor final de las leyendas. Buenas tardes, Israel Espino. Para nosotros es un placer tener esta charla contigo en una librería donde al fin y al cabo los libros son los contenedores de tantas leyendas, de tantos mitos y de tantas historias como te han rodeado a ti, como te rodean a ti, como nos rodean a todos los que somos amantes de la cultura. Muchas gracias y bien hallada. Y muchas gracias por contar conmigo para estas entrevistas tan maravillosas que hacéis con gente muchísimo más interesante que yo. No, no siempre pasa eso. Bueno, eres extremeña, resides en Mérida y estudiaste periodismo en Madrid. Te he escuchado que comenzaste de pequeña a interesarte por las leyendas a través de la lectura de Becker, como también nos ha pasado a muchos, ¿no? Y también a través de las historias para no dormir, de Chicho Ibáñez Serrador, que también yo las recuerdo como algo que no se podía ver, que te tenías que buscar la vida para intentar verlos, con aquel grito tan fuerte, ¿no? Sí. Y bueno, como tú dices, también con las leyendas de Becker, que en todas las casas era un libro que solía ser habitual. Sí, y te estoy escuchando y me estoy recordando que hubo algo anterior. Cuando todavía era más pequeña, mis padres tenían una enciclopedia azul, Enciclopedia Infantil y Juvenil se llamaba, y había un tomo que estaba precisamente dedicado a leyendas. Los dibujos no eran muy bonitos, pero a mí me encantaba porque para mí eran como cuentos y hablaba de leyendas nórdicas, leyendas griegas, leyendas... Y me estoy acordando que ese fue quizás la primera lectura que lo tenía súper pintado, subrayado, y pasó una cosa muy curiosa, que hace como 4 años... otra librería, que son sitios maravillosos, de Mérida, pues desgraciadamente cerró. Se jubilaron ya los dueños y unos meses antes de cerrar habían decidido pues poner a la venta libros viejos que la gente ya no quería y venderlos pues por poco precio. Entonces yo fui, me gusta mucho honrar con los libros de segunda mano, entonces fui a ver si encontraba algo que me interesase y me encontré con el volumen justo de esa enciclopedia infantil y justo el volumen de leyendas. Entonces, emocionadísima, lo compré y cuando llegué a casa lo abrí y ¿sabes lo que me encontré dentro? Mi firma de cuando tenía 5 años. ¿Sí? Era mi libro, no sé cómo había acabado allí. ¿Cómo es posible? Era mi libro. Madre mía, Sí. Pues eso sí que es una cosa extraña y rocambolesca, ¿no? Maravilloso, es que al final la vida, fíjate, da muchas vueltas para terminar en el mismo sitio. Qué guay, eso es una historia bien curiosa, eso tiene un cuento. Sí. ¿Sabes? Yo también de pequeño recuerdo otra lectura que también que era los volúmenes de Reader Digest, que era una revista Sí. Y recuerdo, ¿sabes? Una que había de fenómenos paranormales. Y la primera vez que yo vi las caras de Belme, las vi en un Reader Digest de esto. Qué bueno. Y me impresionó, ¿sabes? Me daba miedo, de hecho. Y claro, las cosas que te impresionan de pequeño, ¿verdad?, pueden determinar tus gustos de mayores casi con toda seguridad. ¿no? Sí, y efectivamente, luego, como tú decías, ya fui más mayor y entonces descubrí 2 volúmenes más que tenían, pero estos eran ya intensos, que eran leyendas. El primero, Leyendas de España, y el segundo era Leyendas de Europa y del Mundo. Y en ese de Leyendas de España descubrí a Becker, había algunas leyendas de Becker, efectivamente. Y entonces fue cuando yo me di cuenta que no es que me gustasen las leyendas en sí, las que me gustaban todas, pero las que más me gustaban sin duda era pues eso, las que aparecía un muerto, las que eran de noche, las que aparecían fantasmas, y entonces me di cuenta que a mí me tiraba exactamente el temilla oscuro. ¿Cuál era tu favorita de Becker? Pues mira, bueno, sin duda el Monte de las Ánimas. Pero es que el Monte de las Ánimas, que hay partes que me sé de memoria, el Monte de las Ánimas me gustaba con 12 años, me gustaba con 18 y me sigue encantando. Ahora la vuelvo a leer. Bueno, de hecho las colecciono porque están sacando ahora en cómics para los chavales, que me parece maravilloso, y me siguen poniendo los pelos de punta. Y cuando yo descubrí que el Monte de las Ánimas existía, o sea, que era un monte de verdad, que estaba en Soria, de verdad,
y que se podía visitar, y que estaba allí ese monasterio de San Juan del Duero, me volví loca y me fui para allá. Además, eso sí que coincidió la primera vez que fui, que había una luna llena inmensa, inmensa, y dormía al pie del Monte de las Ánimas. ¿Dormiste al pie? Sí, una casa rural que hay justamente en el sendero que va al monte, bueno, se llama Sendero del Monte de las Ánimas, creo, y para mí era flipante el poder estar en esos lugares con los que yo tantas veces había soñado y que pensaba que solamente estaban en la imaginación de Becker. Y es lo que me gusta quizás de la leyenda, el que haya el poder ir a un sitio. Porque el cuento al final, bueno, es una cosa que transcurre ahí, pero la leyenda siempre tiene un anclaje, a nuestro real, mundo. ¿no? Tiene un anclaje real, sí. Y poder estar en ese sitio en el que yo sí me creo que transcurriese esa leyenda, que yo sé que obviamente no es verdad, pero yo sí me lo creo, yo sí me gusta creérmelo. Me parece maravilloso el poder tocar eso, pues esas tumbas en las que se supone que salían los templarios. Sí, me parece una cosa maravillosa, y seguir dándole cancha al niño o a la niña que tenemos dentro. Eso, que no se muera, ¿verdad? Sí. Yo también el Miserere, ¿no? Que también tenía mucha... Y Maese Pérez, el organista. Maese Pérez, el organista. El Rayo de Luna, sí, también a mí me gustaba mucho. En fin, la verdad es que Becker, no sé qué tiene Becker, ¿no? Para que todavía, tanto tiempo después, teniendo su literatura ese tono tan romántico y tan melancólico... Sí, porque no ha pasado ni ha caído, ¿no? Pasa de moda, se siguen reeditando. Ahora hay mucha literatura que se está reeditando en unas ediciones de lujo muy bonitas, con muchas ilustraciones, y me sorprende que Las leyendas de Becker siguen siendo uno de los libros más vendidos. Sí, porque además es que cualquier chaval... Mira, yo hay veces que me llaman para dar conferencias en los colegios, para hablar de leyendas de Extremadura y tal. Y siempre, claro, los niños ahora es difícil engancharlos porque están acostumbrados a que su tiempo de atención es mínimo, con TikTok y con todas estas historias. Y yo los engancho con Becker. O sea, yo empiezo, antes de hablarles de las leyendas de Extremadura, les empiezo a contar por qué me gustan a mí las leyendas. Entonces les digo, ¿conocéis el Monte de las Ánimas? Entonces, ninguno, evidentemente, son niños pequeños. Y cuando se lo empiezo a contar, además, les suelo poner imágenes de los cómics, de los cómics, los flipan fortísimo, porque es que, claro, te siguen poniendo los pelos de punta. Y no es la historia solamente que te atrapa, es como Becker la contaba. Y entonces yo creo que somos muchos los que hemos empezado los que le debemos, ¿verdad? Y eso que murió tan joven, ¿eh? Sí. Bueno, te fuiste a estudiar periodismo a Madrid, desde aquí, que bueno, es el sueño de mucha gente, ¿no? Realmente la carrera de periodismo es una carrera muy, muy atrayente. Luego el ejercer de periodista o el trabajo de periodismo muchas veces no es tan fácil, ¿no? Pero durante bastante tiempo estuviste viviendo en Madrid, o sea, tuviste la suerte de que acabaste la carrera y empezaste a trabajar. ¿Cuáles eran aquellos trabajos? Bueno, no, espérate. ¿No tan rápido? No tan rápido, efectivamente, no tan rápido. Yo quería ser periodista desde siempre. Mis padres me decían que de pequeña yo quería ser periodista o máquina de escribir. Y yo supongo que con máquina de escribir me refería yo a escritora. Como escritora, no sé por qué siempre lo descarté porque no lo veía factible, y periodista es lo que solamente quería ser periodista, no quería hacer otra cosa. Y es verdad que luego, cuando creces y empiezas a trabajar de periodista, que no es fácil, luego me di cuenta que tampoco es lo que quería hacer. O sea, no quería hacer la mayor parte del periodismo que se hace, que es el político. A mí me gustaba más, ni siquiera tampoco el social, porque creo que me lo llevo a casa, o sea, yo el dolor de los demás me lo llevo, no sé, sí, y a mí realmente el periodismo que me gustaba era el reportaje que se hacía, pues, por ejemplo, los reportajes de fin de semana, eso, pues el castillo encantado de no sé qué, pero al final lo mismo. Yo me di cuenta que no quería ser escritora, que es verdad, yo no quiero, o sea, no quiero inventar, pero tampoco quiero hacer un periodismo de corre ve y dile, que es lo que se hace ahora, ni tampoco estar al dictado de ningún político. Y en cuanto a cómo empecé, yo estudio en Madrid. Es verdad que todavía cuando estudiaba tuve la suerte de poder empezar aquí a hacer prácticas. O sea, yo estudiaba en invierno y en verano volvía a Mérida y hacía prácticas en el Extremadura durante todos los años de la carrera, pero claro, luego termina la carrera y ya en nuestra época no era fácil, ya en mi época no era fácil. Y yo he trabajado en muchos sitios y con la pena del periodismo es que no hay nada, o sea, no es nada fijo, tú no sabes dónde vas a estar mañana. Y además, yo me acuerdo que mi abuela siempre me decía, pero ¿por
¿por qué no trabajas en un banco como tu padre, que ha trabajado toda la vida? Antes se trabajaba toda la vida en el mismo sitio. En mi época ya no, o sea, y los chavales de ahora mucho menos. Y entonces yo he pasado épocas en las que he estado trabajando por un sueldo miserable en prensa, estás tiempo sin trabajar, de pronto entras en la televisión en una productora en la que también cobras una miseria para trabajar 12 horas, pero da igual porque eres joven y porque te encanta tu trabajo y te apasiona. Y luego estás 2 años trabajando, se acaba el programa y otra vez estás en la calle. Y nunca sabes cuándo te vas a quedar en la calle, porque nunca sabes cuándo va a terminar un programa, cuándo te van a echar del periódico. Y además es muy duro el periodismo, porque no es que la mayor parte de las veces, estoy harta de verlos con compañeros y conmigo misma, no depende de ti. O sea, me refiero, si tú dejas de trabajar, si a ti te echan de un periódico, ahora mismo acaban de echar de Deloitte a gente que lleva toda la vida trabajando, gente que son estupendas, no te están echando porque tú no valgas, te están echando por otros motivos, pero joder, a ti te afecta porque tú estás dando lo mejor siempre en un periódico, en una televisión, en una radio. Y esa incertidumbre de no saber qué va a pasar pasado mañana, pues lo puedes hacer cuando tienes 20 años, porque te diviertes, porque te gusta, porque tienes la casa de tus padres. Pero cuando tienes ya 40 o tienes un niño, o tienes una familia, es muy duro que una persona a la que le apasione el periodismo, a la que le apasionen los medios de comunicación, tenga que estar sin saber qué coño va a hacer dentro de 2 meses. Y creo que había que dignificar la profesión periodística. Porque es que el periodismo es necesario para una sociedad libre, es necesario, ¿no? Y cada vez hay menos. Y cada vez hay menos. Y en muchos casos esa precariedad termina haciendo que dependas del político y que te termines convirtiendo en un periodista de trinchera, ¿no? Y claro, es triste porque la sociedad necesita gente que sea capaz de decir las cosas con un cierto rigor, ¿no? Y eso se está perdiendo. Claro, pero ¿quién lo hace? O sea, a ver, si tú quieres comer, o sea, si quieres comer, si quieres tener un sueldo digno, o estás en política, o bueno, ahora mismo, afortunadamente, tenemos pues medios regionales que pagan un sueldo digno porque está pactado. Pero claro, yo creo que ni en uno ni en otro, al final tú puedes hacer el periodismo que tú quieres, porque al final no es tu periodismo y tú no puedes ser, es muy difícil ser un periodista autónomo en cuanto a poder hacer lo que te dé la gana, diciendo lo que te dé la gana. Y no hay tiempo, en los medios de comunicación no tienes tiempo para poder investigar las noticias que había antes. O sea que ahora mismo realmente, si ya los ayuntamientos te lo dan todo hecho, te dan el corte de audio que ellos quieren, te dan la fotografía, te dan la toma de vídeo, te lo dan todo para que el periodista no trabaje. No trabaja, o sea, porque al final no haces de periodista, haces de vocero. De vocero. Bueno, posteriormente, Israel, te especializaste en mitología y simbología y tienes un máster en antropología del hecho religioso. Son estudios que no son habituales, no son normales, para el común de los mortales. Yo cuando lo leía digo, wow, antropología del hecho religioso, ¿no? Mitología y simbología. No sé por qué se me aparecía lo del Código Da Vinci, el Robert Lawton que investigaba los crímenes por los símbolos, ¿no? Sí. Es que ha sido maravilloso, pero es que justamente es el hilo de que estamos hablando. Yo esto te lo estoy contando ahora con la tranquilidad que me da de estar aquí. Pero yo hace unos años yo había conseguido por fin el sumum del periodista, que era poder estar en un despacho de un político. O sea, estar calentito en invierno y fresquito en verano. Y todos los meses tener un sueldo más o menos decente. Estable. O sea, ese era lo máximo que yo podía aspirar como periodista. Yo no me planteaba otra cosa. ¿Qué pasa? Que llega la crisis. La crisis de 2008. 2008. Justo también cuando había cambio de gobierno, con lo cual yo me veo no solamente en la calle, porque claro, yo era un cargo político, o sea, yo era jefa de prensa de un político, con lo cual yo me quedo en la calle, pero sin opción a seguir entrando en esa rueda en la que hablamos que vamos los periodistas de hoy salgo de aquí y me meto aquí. ¿Por qué? Porque había llegado la crisis y compañeros míos buenísimos estaban en la calle. Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Qué narices hago? Bueno, pues ya que no me van a pagar en ningún sitio, voy a escribir de lo que realmente me gusta. ¿Qué me gustaba? Pues el tema de las leyendas. Yo cuando iba a los pueblos a hacer entrevistas a los alcaldes, siempre aprovechaba para coger al curilla del pueblo, para coger y preguntarle por las leyendas. Y me puse a acaba de salir internet, por cierto, los blogs famosos, y empecé a escribir mi blog Extremadura Secreta.
Y entonces de pronto me cambia la vida, pero me cambió de la hostia que me dio la misma vida, porque yo no hubiese tenido jamás redaños a dejar un puesto de trabajo bueno por seguir mis sueños. No hubiese tenido valor nunca, jamás. Porque es que además incluso cuando yo empecé, mi madre y cualquiera me decía, pero ¿cómo vas a vivir de las leyendas? O sea, tú... Y pues sí, me puse a escribir, a la gente le gustó, la gente tenía, yo creo que tenía hambre de saber de Extremadura, de esas leyendas que ya no se llevaban desde hacía mucho tiempo, que se estaban perdiendo. Y la verdad que tuve la enorme suerte de poder no solamente seguir escribiendo, recopilando, sino que empecé a estudiar qué había detrás. ¿Y por qué las moras encantadas siempre tienen un ovillo de oro? ¿Qué pinta ese ovillo? Entonces empecé a investigar, empecé a estudiar y de pronto dije, bueno, ahora mismo tengo tiempo. Voy a estudiar. ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué puede tener relación? ¿Cómo se estudia mitología aquí? Que no hay una carrera que sea mitología. Entonces empecé a investigar y en Cáceres se estudiaba antropología y había un máster muy específico que era la rama de antropología de las creencias, antropología del hecho religioso. Y lo estudié, estuve un año estudiando el máster en Cáceres y después descubrí que había un curso de especialización universitaria en mitología y simbología en la Universidad Ramon Llull en Barcelona y lo hice y ahora estoy haciendo el doctorado en ciencias de las religiones y aprendiendo siempre, pero porque me encanta y cuando algo te gusta mucho no te cuesta nada de trabajo. No te cuesta formarte cuando algo te apasiona. Claro. Tu trabajo se ha convertido en tu pasión, realmente, que es una suerte, ¿no? Y vivir de lo que a uno le apasiona es una de las mayores fortunas. Claro. Nosotros en las entrevistas que hemos hecho nos hemos encontrado varios casos de gente que vive de eso, ¿no? Fermín Solís, recuerdo, que vive de escribir sus propias novelas gráficas, ¿no? Y dices, y no haces, no, esto es lo que hago, esto me apasiona. Y siempre me parece una suerte. Sí, no, lo es. Absolutamente. Durante un tiempo estuviste alejada de Extremadura. Y luego volviste. Pero cuando estuviste alejada no querías volver. ¿Por qué? ¿Qué sensación tenías? Sí, a ver, cuando yo me fui de aquí, con 18 años, cuando terminó la carrera, aquí no había estado trabajando en vacaciones, pero pasa lo de siempre, cuando tienen que contratarte, cuando ya no eres becaria, no hay trabajo. Y yo me fui de aquí echando pestes de Extremadura, pues porque era una niñata de 18 años y esto me asfixiaba, pues conocía ya a todo el mundo. Aquí en Mérida tenía 18 años, pues yo quería vivir y yo quería conocer otras cosas y otra gente y me fui. Y me fui, conocí otras gentes y conocí otros trabajos y conocí otras historias y yo de pronto empecé a echar de menos. Primero, fíjate, no fue Extremadura, fue la gente, el carácter de la gente. Además yo me fui a Valencia y el carácter valenciano no tiene mucho que ver con el extremeño. Y yo lo echaba mucho de menos. Y cada vez me di cuenta de que cada vez venía más, cada vez volvía más, cada vez venía. Primero las vacaciones, luego los puentes, luego los fines de semana. O sea, era una cosa bestial. Y entonces luego me di cuenta que quería volver a Extremadura. Y sobre todo que cuando volví con tal ansia de Extremadura que fue ahí cuando me dije, no quiero conocer solamente Extremadura, quiero conocer el alma de Extremadura. O sea, quiero conocer lo que pensaban mis abuelos. Y entonces fue cuando empecé a recopilar todas esas leyendas de la tierra. Tú dices que los dioses te intrigan y que los monstruos te apasionan. Sin embargo, también comentas que eres agnóstica. Entonces, ¿cómo casa todo esto, ¿no? Ese agnosticismo tuyo con el hecho de que cada vez estés profundizando más en las creencias de la gente y... Pues para mí, por lo menos, tiene su lógica. Porque yo no creo que haya un Dios, no creo en ninguna religión, y ni siquiera tengo muy claro que haya algo más. Eso no lo dice mi mente racional, porque yo en el fondo soy muy racional. De hecho, tú me cuentas cualquier historia extraña o paranormal que te haya pasado y yo lo primero que hago, sin querer, ya estoy pensando qué razón lógica puede haberte llevado a que tú hayas, ¿vale? A mí me apasiona esto, pero soy muy lógica. La lógica me dice que no hay nada más, que estamos aquí, nos vamos y punto pelota. ¿Qué pasa? Que cualquier persona, incluida yo, quiere
conocer, quiere saber que no nos morimos y ya está, que hay algo más, que yo no me voy a desaparecer cuando muera, y sobre todo que mi gente, mis seres queridos, no van a desaparecer en la nada, como lágrimas en la lluvia, que decía el otro. Ojalá, quiero creer que hay algo más, y como evidentemente, puesto que he estudiado las religiones y sé de dónde vienen, sé cómo están hechas, que son todas un poco Frankenstein, que han cogido un trozo de aquí, otro de allí, otro de allí, sé que eso no me da respuesta, pero ¿qué es lo que me daría, o sea, qué es lo que más se acerca, que tampoco es que me dé una respuesta, pero si ese mundo de los seres féricos, de esa mitología que yo estudio, aunque sé que las mitologías cabalgan con los hombres cuando van de una zona a otra, que por eso muchas mitologías coinciden, y que la mitología comparada tiene su lógica, porque efectivamente la gente, pese a lo que pensamos ahora, antes viajaba muchísimo, o sea, aunque no había medios de comunicación, pero la gente se desplazaba, y sus ideas y sus creencias con ello. Pero a mí esas creencias antiguas sí que me tocan el alma y me hacen pensar que quizás sí hay algo más allá, y sobre todo a mí lo que me gusta, porque es lo que me queda a mí del periodismo, no la leyenda que queda pues se contaba en el siglo XVIII, sí, pero es que esa leyenda del siglo XVIII que cuenta que en las noches de tormenta se oía un ejército que venía por los aires, eso me lo está contando un señor de las Urdes en el 2020, que no tiene ni idea de esa leyenda nórdica, y me lo está contando palabra por palabra. Entonces, a mí eso sí me hace pensar, joder, ¿y si hay algo? O sea, ¿y si de verdad hay algo? Y ojalá, porque es lo que me encantaría, porque eso me daría la esperanza, que yo creo que en el fondo, ya te digo, todos tenemos, de que haya algo más después de la muerte. Nuestro paisano extremeño ilustre Javier Cercas, ¿no?, ha escrito un libro que se llama El loco de Dios en el fin del mundo, que gira alrededor de un planteamiento muy parecido. A él le dan la oportunidad de entrevistar al Papa Francisco, ya fallecido, y él lo que le quiere hacer es una única pregunta. Él es agnóstico y su madre es creyente, y entonces le quiere hacer la pregunta de si su madre tiene razón creyendo que cuando muera verá a su padre más allá, ¿no? Entonces esa es la base del libro, ¿no? Esa es la pregunta que todos quisiéramos conocer. No creo que hubiera un misterio mayor que ese. Efectivamente. Podemos decir entonces que las religiones las distinguimos de la espiritualidad. ¿Tú crees en la espiritualidad? ¿O ves una relación una relación muy clara también con lo que estábamos hablando antes? Creer en la espiritualidad es también creer en un más allá, ¿no? Claro, yo creo que la espiritualidad, cada uno tiene la suya, y cada uno tiene diferentes niveles y la vive de diferente manera. Cuando que es el miedo que me da a mí, por lo que no me gusta mucho, cuando tú estás muy volcado en la espiritualidad, normalmente necesitas más, y ya necesitas unas normas, y ya necesitas a alguien a quien seguir, y ya necesitas que alguien te dicte cómo comportarte, y al final terminas en una religión, sino en una secta, y muchas veces es lo mismo. Entonces, yo creo que la espiritualidad, yo soy, en ese sentido, si quieres, muy poco espiritual. No tengo unas conexiones, no tengo unas conexiones fuertes con el más allá, ni siquiera con la naturaleza, ni nada por el estilo. Soy demasiado física, muy terrenal, y no me fío mucho tampoco de la espiritualidad, ni de la gente que va hablando muchísimo de su espiritualidad. No sé, no me acaban de... ¿Crees que el hombre moderno, se decía que cuando Nietzsche mató a Dios, ¿no? y que bueno, en los países occidentales, pues desde luego cada vez la presencia de la fe religiosa cada vez es menor, ¿no? Pero ¿no piensas que en muchos casos, claro, yo creo que
que ese sentimiento es algo natural al hombre, ¿no? El creer en algo, necesitar creer en algo. Y en muchos casos los dogmas de religión de los que un poco hablabas se están sustituyendo por dogmas ideológicos, y entonces mucha gente pues es muy cuadriculada con su propia ideología, ¿no? Y está sustituyendo ese Dios por otros dioses diferentes. Pero sin duda, o sea, ese vacío hay que llenarlo, el vacío espiritual tenemos que llenarlo porque está en el ser humano esa necesidad de creer en algo y es lógico. La religión, lo bueno que tiene es que te lo dan paquetado, o sea, te da el paquete entero, no pienses, yo te lo doy todo. Tienes que creer esto por la mañana y por la tarde y seguir a esta persona y hacer esto. Y tú no tienes que pensar nada. El problema es cuando esas religiones ya no funcionan y mientras llega el recambio, que normalmente sí suele haber un recambio, lo que ocurre es que la gente corre el peligro de rellenarlo con cualquier cosa. Y quizás a eso me refería cuando te decía la gente muy espiritual. Claro, muy espiritual porque meten en la cesta cualquier cosa que le cuentan y sobre todo la espiritualidad en tiempo de internet es muy peligrosa. Hay mucha gente que tiene un vacío enorme y que está dispuesta a comerse lo que le digan, o sea, completamente. Y luego, en cuanto a los dogmas, es que, joder, es que internet es terrible cómo te posiciona, como le hagas el mínimo caso. O sea, el algoritmo de las narices te va a dar todo lo que tú necesites para adoctrinarte en una sola dirección. Y me da igual que estés aquí o que estés aquí, porque te lo va a hacer igual. Entonces me parece muy peligroso para gente que no sabe digerir toda ese montón de comida que te da internet, que alguna será buena, pero mucha está podrida. Yo pensaba cuando era joven y te hablaban, ¿no?, de que la cultura nos haría una sociedad mucho mejor, mucho más libre y tal. Y realmente, bueno, pues mucha de la gente ya de nuestra generación en teoría tiene esa cultura que dio el paso a la universidad, pero ni somos más libres, ni somos una mejor sociedad, ni... Al final todo se va repitiendo, ¿no? Sí, es verdad. Y si lo pensamos, fíjate, el amor, la muerte, el misterio, el deseo, lo sobrenatural, las leyendas, son las que se han escrito desde siempre, ¿no? O sea, somos tan básicos. Es que siempre se han repetido las mismas historias, sí. ¿no? Tuvimos la oportunidad de hablar con Luis Alberto de Cuenca, ¿no? Y cuando él nos decía, es que en buena parte de la Ilíada, la Odisea, se están repitiendo cosas que luego se repitieron en la Edad Media, la Edad Moderna. Totalmente, el viaje del héroe se vuelve a repetir en cualquiera de las 50.000 novelas que tenemos aquí, en las películas, y se sigue contando el viaje del héroe, no es más que el viaje de nosotros mismos, en busca de algo que nos trascienda. Y sigue siendo el mismo leitmotiv hace 2000 años y lo seguirá siendo dentro de 2000 años. Y es verdad que hay algo que conecta profundamente con nosotros, porque si no, no llegarían. Cuando se hablaba de cambiar los cuentos hace poco, porque son machistas, porque son... Tú no puedes cambiar los cuentos. Bueno, o sí puedes intentarlo. El problema es que los cuentos, igual que las leyendas, tienen un recorrido interno que es mucho más profundo y que nos conecta. Si tú uno de esos bloques lo mueves, a lo mejor se te derrumba entero. En el momento que no conecte, ya nadie lo va a repetir. O sea, la leyenda se va repitiendo de boca en boca porque conecta. El abuelo al nieto, el nieto le toca y se la aprende y lo cuenta al nieto. Pero si en el momento que tú toques una chorradita, que te parezca una chorradita, pero es simplemente a lo mejor cambiar el protagonista por la protagonista, a lo mejor es que ahí no tenía, porque no es que ella esté sustituyéndole a él y sea más feminista, es que a lo mejor él representaba ahí otra cosa, que no es lo masculino, sino otra cosa diferente, otra cosa que se nos escapa cuando lo contamos. Y que como viene cuento. De vete tú a saber cuándo. Efectivamente. Entonces, y que tiene un porqué, ¿no? Efectivamente. Esas narraciones van mucho más allá de nosotros. Nosotros no somos nadie para tocar, porque precisamente porque no tiene un autor, no somos nadie para tocarlo. Y si tienen que evolucionar, ya evolucionarán solas. Sí, no hace falta que me escribas tú un libro para cambiarlo. Ya se irán solas cuando tengan que irse. El culto arcano, lo secreto, ha estado muy presente en nuestra geografía hasta hace relativamente poco tiempo. A mí me sorprende esto, que hasta hace muy poco la gente creía
en El hombre del saco. Y, bueno, es que en el Sacamantecas, entrevistamos hace poco a Luis Rosso, que es un Sí. escritor extremeño que escribió sobre el crimen El de crimen de la Malladas, corderina, que, sí. que tú también lo has referido en alguno de tus libros. Y bueno, y él hablaba en el último libro, que era Leyenda de sangre, que hablaba de un mito también que se creía, aparece una chica muerta, una niña muerta, y que se creía que si tú te llevabas la sangre de una niña a un niño enfermo, Para curar la le tuberculosis. curabas la tuberculosis, Sí. y eso pasaba, y eso Sí, sí, estaba sí. detrás de esto, y esto era algo que era relativamente de hace no mucho tiempo. Entonces, Claro. son leyendas que se mezclan, que no son tan leyendas, sino que a los ojos nuestros ahora nos puede parecer una leyenda, pero que tiene una No, claro, parte tiene una base importante de real. A realidad. ver, es que siempre... la leyenda siempre tiene algo de realidad, porque si no sería un cuento. El cuento es Sí. completamente no real. A ver, el tema de los cocos, de los sacamantecas, de los sacauntos, sí, efectivamente, no solamente existían, es que, por ejemplo, en Arrovillas de Alconétar, a principios del siglo XX, está recogido que había colas en los mataderos, los lunes por la mañana, de señoritas que iban con la jícara para recoger la sangre cuando le cortaban el cuello a los toros, recoger la sangre del toro y bebérsela allí mismo, porque estaban aquejadas de tuberculosis. O sea, que era una cosa totalmente, no solamente aceptada, sino que lo que pasa es que, claro, efectivamente, como te habrá contado ya Luis, que la sangre más pura al final es la del niño, porque está menos contaminada y, claro, y donde hay dinero y se puede pagar. Entonces, el miedo ese, aquí en Mérida, por ejemplo, se creía en el coche de la sangre, pero es que incluso yo, cuando era pequeña, que jugaba en un pueblecito cerca de aquí, en Carrascalejo, en mi tiempo ya no era el coche de la sangre, era la furgoneta blanca. Ten cuidado que viene la furgoneta blanca y se lleva a los niños para sacarle la sangre. O sea, cambia el arquetipo, pero sigue siendo, en el fondo, ese El fondo miedo. es el mismo, aunque el medio varía. Claro, el hombre que se lleva, que rapta a los niños, que siempre ha habido, no solamente por la sangre, que siempre ha habido pederastas, siempre ha habido ese miedo, y que es el miedo más profundo además que tienen los niños, el que te arranquen de tu familia, el que te lleven a otro lado. Entonces, sí, ese miedo siempre ha estado ahí. Las religiones, tú que eres una estudiosa de las religiones, históricamente han apartado a la mujer de los papeles principales, ¿no? Relegándolas a un segundo plano. ¿A qué crees que se debe que en todas las religiones, yo en casi todas las religiones que conozco pasa eso? ¿Por qué? Pues fíjate, a mí lo que más me sorprende, y te lo digo de verdad, o sea, ya no es buscar, es que te lo digo, a mí las religiones me interesan muy poquito, o sea, que las estudio, pero es que realmente no me parecen interesantes, pero sí me parece interesante, te voy a devolver yo la pregunta, ¿por qué, si todas o el 99% de las religiones relegan a la mujer, por qué el 99% de las mujeres son devotas de las religiones? Sí. No solamente devotas, es que son esclavas. O sea, es que tú vas a una iglesia, casi el 90% son mujeres. Mujeres a las que no dejan ser un sacerdote, mujeres a las que ignoran, mujeres a las que ni siquiera cuando son monjas se les hace. Entonces, para mí, la gran pregunta es esa. Y sigo flipando, de verdad. O sea, yo no me plantearía jamás entrar en un club en el que a mí no se me respeta. Ni se te valora. Entonces, lo que me sigue flipando es que, te digo, no solamente en la religión católica, es que muchas religiones están sostenidas por las mujeres y no se las tiene en cuenta. Para mí ese es el gran misterio. Porque, bueno, hacerse con el control y dejar a las mujeres fuera es muy fácil. O sea, me refiero en el momento que la sociedad, el patriarcado se impone, estamos hablando de hace miles de años, lo fácil es mantener el poder. Mientras te dejen, y es que el problema es que te dejan. Pues si te dejan, ¿para qué vas a compartirlo? Obvio. Sin embargo, la presencia de la mujer en los cultos ancestrales, pues evidentemente tendría que ser una presencia fundamental. Es que estoy estudiando ahora. Es que me voy, lo siento, pero es que me voy con el tema de la diosa, que es lo que estoy estudiando ahora. Efectivamente, los cultos ancestrales, Dios era mujer, o sea, en un primer momento. Es verdad que se cree que no hubo nunca un matriarcado como tal, pero las primeras diosas eran femeninas, o sea, los dioses eran femeninos.
Y yo lo que estoy estudiando ahora es qué queda de esas antiguas diosas de hace miles de años, después de todos estos milenios de patriarcado. Y es que están ahí, o sea, quedan... ¿Te acuerdas cuando al principio de la conversación hablábamos de qué hace una... No entendía qué hace una mora con un ovillo, una mora encantada con un ovillo de oro? Pues es lo que queda de las antiguas diosas del destino, que luego se quedaron en las moiras, que hacen con los hilos del destino, cortan el hilo cuando vas a morir. Pues una de las cosas que hacen es hibanar el hilo de tu vida, que es un hilo de oro, y lo van haciendo un ovillo de oro. Bueno, pues esa mora encantada que está en Monfragüe es lo que queda de esas antiguas diosas. Es precioso cómo han podido ir sobreviviendo escondidas y camufladas y vestidas con los ropajes de la leyenda y del cuento, pero siguen viviendo aquí por las sierras de Extremadura y en los arroyos de Extremadura. Es maravilloso. Yo te escuché contar que aquí en Mérida, ¿no?, que contiene ese pasado romano tan latente, ¿no?, que hay falos, ¿no? Pero que es más difícil encontrar vulvas, vaginas, ¿no?, que esas están más asociadas a las cuevas, ¿no?, sí, a la madre naturaleza, ¿no? Sí, pero hay otra cosa que además me encanta contarlo porque me sorprendí mucho cuando descubrí que incluso a nivel universitario se está contando mal la historia. En Mérida, bueno, y en muchos lados, hay, cuando se representa el falo, se representa un falo doble, que es por un lado el falo, y en el otro lado la higa. La higa o la figa es el puño con el dedito así, ¿vale? Pues este símbolo se sigue haciendo todavía en Extremadura, en muchos pueblos, cuando esto ahuyenta el mal de ojo. De hecho, yo lo tengo aquí, si lo ves, y se le suele poner, ¿lo ves? Sí. Aquí. Se le suele poner al niño pequeño, suelen ser de azabache, porque el azabache también tiene un poder apotropaico de expulsar el mal, y se le pone a los niños pequeños para que no los ahojen, para que no les echen el mal de ojo. Y en los pueblos, como te decía, muchas veces cuando te cruzas con la que piensan que, la que tú puedes pensar que es la brujilla del pueblo, para que no te pueda hacer mal, la gente disimuladamente hace el símbolo de la higa. Bueno, pues este símbolo de la higa, en muchísimos libros de historia y de arqueología, te explican que este símbolo se pone junto al falo porque es el símbolo de la unión sexual del hombre y la mujer, o sea, como si fuera el símbolo, como un coito. Y en un libro me lo encuentro y en otro, y en otro, y en otro, y esto no es... la higa nunca ha sido un coito. La higa es una vulva. De hecho, esto, que es lo que ellos pensaban que era un pene, es el clítoris, efectivamente. Y además no hace falta tampoco hacer un estudio de tesis doctoral, porque la figa, la higa, es como se llama en catalán, en valenciano y en castellano antiguo, el higo, sí, que es el nombre común que se le da a la vulva femenina. Y además tiene mucha lógica, porque que esté junto al falo, la higa, la vulva... Claro, sí. ¿Por qué se ponían para proteger y por qué aparecen en muchos lugares para proteger del mal de ojo? Porque el mal de ojo es el mal, pero el mal más terrible de todo es la muerte. Al final volvemos siempre a lo mismo. ¿Y qué es lo único que puede ir contra la muerte? La vida. ¿Y la vida que la produce? Concepción. El falo y la figa y la vulva. Y esto tan simple, muchísimos arqueólogos a lo largo del tiempo no han sabido verlo porque tenían la mentalidad masculina de no ver, o sea, que no lo hacían a propósito. Simplemente que hemos estado muchísimo tiempo con una mentalidad en la que la antropología, la arqueología, la historia se ha visto con una mirada muy masculina, y afortunadamente ahora que muchas mujeres estamos entrando en todos esos terrenos, simplemente la visión nuestra es fundamental. Es mucho más clara. Cuando lo estabas diciendo estaba pensando en las Venus prehistóricas, ¿no?, que aparecían, ¿no?, que en algunos casos creo que se llama la de Willendorf, era la más, ¿sí? la que era más voluptuosa, sí. Y que en algunos casos hay gente que dice que está hecho, ¿por qué no está hecho como la visión de una mujer vista desde arriba hacia abajo, ¿no? Sí, que muchas veces siempre podemos entender, no, pues es que es la visión de la maternidad y tal, bueno, pues es también la representación
de una propia mujer vista Efectivamente, a sí misma, tu propia propio visión, cuerpo, ¿no? sí, sí, sí. Y también ese hecho de pensar que, bueno, pues los creadores de las pinturas eran hombres y tal y cual, y esto... Las manos de Maltravieso, Las siempre manos se de ha pensado, Maltravieso, los hombres, los chamanes, y ahora resulta que son manos de mujeres. sí. Y manos de niños. Entonces, claro, Es una la historia, gran... claro, hemos estado viendo, pero ya te digo, porque los arqueólogos lo que le han dicho eran hombres, pero nosotras también nos hemos mamado, o sea, tú, yo, todos hemos visto y hemos crecido con esa idea y ahora tenemos que darle un poco la vuelta, pero claro, para las mujeres sí que hay cosas que son obvias. Yo no recuerdo dónde leí, pero que me pareció también flipante, en una cueva, en algún sitio también, se habían encontrado líneas prehistóricas de varias líneas y entonces un montón de arqueólogos habían propuesto, pues yo creo que iban anotando cuando pasaba un gamo. Entonces, bueno, pues iban anotando y cada línea un gamo que pasaba. Bueno, otro decía, bueno, pues puede ser no sé qué. Bueno, cada uno daba su versión hasta que llegó una arqueóloga, cuando ya empezaron a haber arqueólogas, dentro la vio, empezó a contar. Esto es la regla. Son 28 rayas el mes lunar cuando la menstruación va a volver. Entonces, seguramente no la hizo el cazador viendo que pasaba un gamo, sino una señora que estaba aquí para saber cuándo le tenía que venir el periodo. El periodo y seguramente para cuándo podía concebir o no concebir. Concebir o no concebir, efectivamente. Fíjate, qué curioso. Por eso qué importante es, ¿no? Sí. Que haya pasado todo esto del feminismo y que las mujeres estén dando ya su visión sin esos complejos, ¿no? Claro, porque qué faltaba. Importante es esa visión. Es que hemos estado jugando muchísimos años con medio ojo, con la visión de un 50%, cuando con dos ojos se ve mucho mejor. Claro es que sí. Salir en un programa tan masivo como Cuarto Milenio, ¿qué ha supuesto para ti? ¿Cómo conociste a Iker Jiménez? ¿Cómo se puso en contacto contigo? Porque eso, a lo largo de tu vida, pues es un momento clave, ¿no? En el que realmente te das a conocer a un montón, bueno, todos los seguidores que lleva Iker, ¿no? Sí, pues fue precisamente a raíz de que leí un artículo mío, que cuando yo tenía el blog Extremadura Secreta en el periódico Hoy, en el periódico digital, hice un artículo sobre las Urdes. Él conoce mucho las Urdes, él escribió un libro además maravilloso que se llama El Paraíso Maldito, y de hecho yo fui a las Urdes con su libro para ver si la gente se acordaba de las historias. No solamente descubrí que la gente evidentemente se acordaba de esas historias que le habían contado a él y me las estaban contando a mí, sino que encontré gente con otras historias también bestiales. Él leyó ese artículo que escribí y se puso en contacto conmigo para grabar un reportaje con un redactor que es uno de sus manos derechas, que es Javier Pérez Campos. Que desde entonces nos hemos hecho, Javi y yo, inseparables. Amigos, ¿no? Yo os he visto en varios programas. Y te digo una cosa, es verdad que Cuarto Milenio te da mucha visibilidad y es verdad que cada vez que salgo, o sea, se nota y la gente ya de pronto parece que eres alguien si sales en la tele en un programa de estos. Luego te olvidas, pero es verdad que sí que... Pero yo siempre lo digo y es totalmente cierto. Yo lo mejor que me ha dado Cuarto Milenio es conocer, sí, Javier y bueno, y Enrique Chazarra, que es el corresponsal del País Vasco, y Aldo Linares, o sea, los amigos que tengo yo de allí, o sea, eso es lo mejor que he podido sacar del programa. Pero que son las cosas muchas veces que es lo que nos pasa a nosotros también, ¿no? Que dice, no te pagan, dice, bueno, pero es que hay cosas que tienen un valor que no es monetario, es otro tipo de valor. Sí, efectivamente. Y ahí, pues, el conocer a toda esta gente, el tratar con ellos... Uf. Sí, y Aldo, perdóname, Aldo, que estábamos hablando antes de lo de creer o no creer, Aldo ve muertos, pero Aldo ve gente que no está aquí, no cuando estamos grabando, que es que ya digo, Aldo ha estado en mi casa un montón de veces, hemos estado, yo he estado en su casa, hemos estado... y eso, y lo ves de pronto, está en un restaurante comiendo, lo estás viendo fijito, mirando para un punto, y ya sabes que estás viendo a alguien que no está ahí. Yo le vi hace poco que iban con Javier Pérez Campos, ¿no? Iban por una carretera y era en Extremadura. No recuerdo el sitio donde estaban yendo. Y entonces veían un niño.
Era en Solana de los En Barros. Solana de los Barros. Estaba yo, Y un niño sí, que se sí. iba moviendo, y además un niño antiguo. Sí, era un niño anterior. De hecho, pensábamos que era un niño romano y no, Aldo dijo que era un niño anterior y de hecho ahí toda esa zona era la zona de la Sí, que pijotilla, además sabías zona, sí, que lo sí, explicabas sí, tú. Sí, 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 sí flipante. que lo vi. Es muy curioso, ¿eh? Sí. La verdad es que el ver a alguien que sea capaz de, no sé, pero cuando los ves dices, es que no puede estar mintiendo, ¿no? No, o sea, Además no, tú le ves... no, no es que no pueda estar mintiendo, es que yo estoy con él. Y es cierto además que a Aldo no se le dice nunca dónde va a ir para que no pueda investigar, para que no pueda. Él no tiene, pobre mío, no tiene ni idea de dónde va. Pero entonces, ¿qué pasa? Porque entonces es que si eso pasa, Efectivamente, ¿qué pasa? estás igual que yo, te haces las mismas preguntas que yo. Claro. Y yo cuando trabajo con él, digo, y cuando no trabajo, porque él es así las 24 horas. Yo lo he visto en el círculo, en lo que hablaste de Solana del Sí. niño, él no sabía nada y él no solamente vio al niño, sino que de pronto en un círculo que solamente se ve desde el Desde cielo, que él no arriba. tenía ni idea de dónde estaba y marcó el centro del círculo. Aquí hay algo, decía, y aquí hay una puerta, aquí otra, y seguramente es un antiguo templo del Calcolítico lo que él marcaba, y se veía desde el cielo, él no podía verlo, y sin embargo lo sabe. ¿Qué pasa? Aldo tiene una sensibilidad que ve cosas que ni tú ni yo vemos ni notamos. Y ojalá a mí eso me bastase para poder creer que hay algo más. No me basta, pero me da muchas esperanzas, porque yo a él le creo porque estoy harta de verlo, porque sé que él no miente, porque sé que él no inventa y porque lo veo, o sea, porque lo he visto muchísimas veces. Es que habría algo más fascinante que un auténtico fantasma, ¿no? Sí. Que eso explicaría tantas cosas. Sí. Sería tan llamativo para todos, ¿no? Sí. Daría tal sentido a la vida de todos, ¿no? Sí. En fin. En Extremadura, ellos viajan a Extremadura con Javier, con Aldo, habéis estado por aquí, Iker, lo que hablabas de Extremadura es una tierra como muchas, ¿no? de grandes leyendas, ¿no? Pero tú distingues el norte y el sur, ¿no? Y esa distinción también puede tener que ver con el hecho de que en el norte la transhumancia venía arrastrada de pastores que venían con sus propias leyendas del norte, y el hecho de que es más fácil encontrar algo en un bosque, algo misterioso, que en algo sí, más... Sí, sí. Más La grave. transhumancia, evidentemente, lo hemos mencionado antes, creo que era fuera de cámara, que las leyendas viajan con el atillo de los pastores y de los viajantes. Tú te traes tu comida desde tu pueblo, pero también te traes tus leyendas y tus creencias. Y por eso hay mucha mitología, sobre todo en el norte, que es muy parecida a la asturiana, a la cántabra, a la gallega. Pero yo creo que sobre todo influye el paisaje. Ese comito, o sea, el paisaje, no puede ser la misma leyenda en un secarral, en una tierra de barro, que te puede dar otra cosa, pero pocos seres pueden camuflarse en una tierra más yerma, ¿no? Exactamente. Y sin embargo, si te vas a esos bosques de las Urdes o no de las Urdes, Sierra de Gata o el Jerte, ahí sí es más normal. De hecho, ahí abundan mucho las leyendas de duende. Y luego también me he dado cuenta, estudiando estos temas, que hay una cosa muy curiosa. La zona del norte es como si estuviese menos cristianizada que la del sur. La zona de Badajoz es mucho más parecida a la zona de Andalucía, que está muy cristianizada, que allí cualquier cosa sobrenatural se atribuye a almas en pena. O sea, si se te mueve algo en casa, en el norte, por ejemplo, puede ser un duende. De hecho, ese duende puede tener hasta nombre, pues es un trasgu o es un no sé qué. Mientras que en el sur, si se te mueve algo, no solamente es un muerto, es tu tío Antonio que quiere misas. Entonces ya te está además adoctrinando a que seas bueno, porque sabes que hay vida más allá y que te vas a tener que aparecer. Y luego aparte está diciendo, dale dinero al cura para que le haga las misas al tío Antonio. El negocio redondo. Entonces esa diferencia yo sí la he notado. Las leyendas del sur son más de muere cristiano y mucha ánima en pena pidiendo misa. Y las del norte son más de mitología, más de seres mágicos, que a mí son lo que me mola. Sabes, Israel, cuando estaba documentándome sobre ti,
me acordaba de la labor que tú estás haciendo ahora. A lo mejor no hay otro tiempo para hacerla. Quiero decir, la documentación que tú estás haciendo de las leyendas va muy asociada a un tipo de vida que se está perdiendo. Me acordaba de Angelita Cacebiel, que hacía esto con el folclore, con las canciones. Iba a los pueblos y los grababa y recogía las voces de los más viejos, de los más antiguos. Te digo esto porque me parece que tú estás haciendo una labor similar y muy valiosa y que estás entrevistando a un mundo que ya se está yendo, porque esas leyendas, como hemos dicho antes, vienen o beben todas de mucha tradición oral, de mucha gente que se sentaba al fresco y que te decía a la luz de la luna o a la luz de la charla, te contaba una historia. Y claro, la sociedad que llevamos ahora, vamos más predestinados hacia esa pantalla, hacia ese algoritmo. Sí. Mira, yo te diría que sí. Lo que pasa es que también es verdad que me he sorprendido cuando he visto a los folcloristas de principios del siglo XX y de finales del XIX que decían: somos los últimos porque ya no queda, ya con la modernidad, ya nadie, entonces somos los últimos. Creo que al final siempre pensamos que somos los últimos y algo queda. Sí, hay una cosa que me da mucha pena, porque bueno, antes si alguien escribía en un libro, no todo el mundo tenía acceso a los libros. En un pueblo, por ejemplo, pues poca gente. Pero ahora Internet llega a todos lados. Y a mí una cosa que me dolió mucho fue hace un par de años, fui a recopilar información sobre la Serrana de la Vera, pues precisamente a Garganta la Olla, a Piernal y tal, pero en Garganta la Olla, entrevistando al tío Mateo, a un señor de 80 y tantos años, y me decía, cuénteme usted qué es lo que le contaban de pequeño sobre la Serrana. Me decía, ahora te puedo contar el romance. Digo, no, pero el romance ya me lo ha contado todo el mundo se lo sabe. Hacen aquí todos los años, se representa el romance y eso. Yo lo que quiero es que me cuente lo que le contaron usted cuando era pequeño. Y entonces el tío Mateo me dijo, pues mira, a mí cuando yo era pequeño no me decían ten cuidado con la Serrana de la Vera. La Serrana de la Vera no le decían la Serrana de la Vera, le decían la giganta Daniela. Yo, la giganta Daniela, qué maravilloso. Digo, sí, decían que era una giganta. Y de pronto se me queda así, pero debe estar mal, porque ahora en internet y en todos lados dicen la Serrana de la Vera, no la giganta Daniela. Pero ese hombre se pensará que lo suyo está equivocado porque los demás, porque ya en internet, y ya al final se estandariza y al final todos vamos a conocer la misma versión de la leyenda, cuando cada leyenda y cada mito, lo bonito también es que tenía un montón de versiones. Y al final es verdad que nos vamos a quedar con una sola versión de cada uno de los mitos y de cada uno de las leyendas, porque los mismos abuelos van a decir, no, seguramente yo estaba equivocado porque mucha más razón. ¿Cómo voy a tener yo razón? Con toda la gente y además sale en internet. Que sale en internet y en los libros, sí, claro, efectivamente. Sí. Hay que volver a las raíces para entender realmente, ¿no? En todos estos años te has topado con algo que hayas dicho, esto, si no es sobrenatural, le falta poco. Realmente, porque bueno, sucesos así que digas... Pero siendo yo testigo. Siendo tú testigo. A ver, sí, ¿sabes lo que me pasa? Sí me han pasado cosas. Siempre digo que no me ha pasado nada, pero lo digo porque sí me pasan cosas que en ese momento digo, esto no es normal, pero luego termino racionalizándolo y termino diciendo, tiene que tener una explicación. Y, por ejemplo, siempre lo digo porque me hace gracia, que yo, yendo detrás de una señal, de un fantasma, de un algo que me diga que hay algo más, he estado durmiendo en castillos en Escocia, en mansiones encantadas en Irlanda, me he ido hasta una plantación en Nueva Orleans donde te decían que había 13 fantasmas, ni uno más ni uno menos. O sea, y siempre he dormido en España, he dormido igual que Javi Pérez Campos, estamos durmiendo en todos los hoteles donde se supone que hay una habitación encantada, ahí nos vamos a ver si nos pasa algo, sentimos, nunca. Y el único sitio donde me ha pasado algo sobrenatural ha sido en un Carrefour Express.
tiene poquísimo glamour. Y no lo puedo contar. Y de hecho estuvimos grabando, fue aquí en Mérida, en un Carrefour Express. Yo fui por la mediodía, no era ni de noche ni nada. Y yo fui a comprar algo que me faltaba de casa y de pronto, mirando a ver qué iba a comprar, de pronto veo como un bote salta de la estantería, pero no que se cayese, es que vi cómo saltaba, cómo hacía una elipse, entonces me quedé un poco flipada. Miré hacia abajo, vi si alguien más lo había visto, vi una chica que trabajaba allí, que yo por aquel entonces no la conocía, y le dije, perdona, ¿pero has visto eso? Me dice, sí, digo, que ha saltado solo. Me dice, ya. Digo, ¿cómo que ya? Y digo, pero ¿os ha pasado más veces? Me dice, bastante. Entonces empezó, ya la próxima vez que fui, empezó a decirle a su compañero, mira, cuéntale a esta chica lo que te pasó el otro día. Me fueron contando, hablé con los dueños, les dije que empezasen a mirar las cintas que grababan por la noche, porque hay cámaras, claro, y porque todas las mañanas cuando ellos llegaban se encontraban cosas por el suelo. Y entonces al final me di cuenta que sí, que había algo, o sea, que no era solamente eso. Y entonces hablé con el programa y que él nos mandó a Javi y a Aldo. Efectivamente, Aldo, en cuanto llegó, vi una señora que estaba allí y además, digo, sin saber nada, dijo, esta señora se dedica a hacer así por todos ¿Ah, los... sí? Sí. Más dio el nombre de una señora que vivió en Mérida, o sea, y que su familia tiene casa en la misma calle. Y fue increíble. Que fue alucinante. Que yo no lo cuento porque no me da la gana contar Claro, que fue en un porque... Carrefour Express mi primera vez, pues también. Pues también. Sí, no es lo más romántico. Después de haber estado en todas No tiene partes, glamour, no no, tiene glamour glamour, ninguno. no. ¿Y qué estás trabajando ahora, Israel? Pues mira, ahora estoy... Ya, acabo de hacer... Precioso. Acabo de participar en el diseño de un sendero mitológico en las Urdes, que yo creo que se empezará a hacer este año 2026, con todos los personajes de mitología que está haciendo Diputación de Cáceres, y un skate room también de seres mitológicos, de allí de las Urdes. Y he empezado ahora con un programa de radio en Canal Extremadura, que se llama Extremadura Secreta, en el que también voy a sacar todos estos mitos y todas estas leyendas que me apetecía muchísimo. Estoy escribiendo la tesis doctoral sobre la folclorización de las antiguas divinidades femeninas, de las antiguas diosas. Y qué más, estoy con un proyecto muy bonito para Mérida, que también de escribir un libro relacionado con mitología también, muy chulo. Y me voy en 2 semanas, me voy a Irlanda para hacer un estudio sobre la figura de las Banshees, que son unas mujeres de la mitología irlandesa que viven bajo los túmulos, se llaman las mujeres de los túmulos, y que salen y lloran en las orillas de los ríos cuando alguien va a morir. Y entonces sé que hay testimonios relativamente recientes de haber visto a estas mujeres justo antes de una muerte, porque además lloran y cantan, tienen un canto fúnebre muy bonito. Me parece un tema muy interesante porque al final también es lo mismo la folclorización, lo que queda de la antigua diosa Morrigan, la antigua diosa celta, la diosa de la muerte y de la guerra, y son esos retazos que se transforman además luego también en pájaros, sobre todo en cuervo, que a día de hoy aquí en Extremadura también se le llama el pájaro de la muerte, y se dice que anuncia la muerte, o sea que al final todo está relacionado. Pues es apasionante. Luego, o sea, es una suerte, ¿no? Lo que te espera a corto o medio plazo. Pues la verdad es que no sé si existen los espíritus, si existe el alma, pero me ha encantado hablar contigo porque me has transmitido el alma de una persona soñadora, de una persona que sigue creyendo en lo que le inspiró de niña y sigue confiando en esa, no sé cómo llamarlo, en esa curiosidad. Sí. Y entusiasmo, ¿no? Que tenías cuando pequeña. Pues yo te agradezco muchísimo a ti porque tú también me das la esperanza y he visto a esos periodistas de raza que hacía tiempo que no veía. Sí. Así que muchísimas gracias. Gracias, Israel, ha sido un placer.